Seguro que han escuchado hablar del hidrógeno, ¿no? Últimamente está por todos lados. Se habla de él como la gran promesa para un futuro energético más limpio. Pero, a ver, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hoy vamos a meternos de lleno en el tema del hidrógeno, para ir más allá de los titulares. Y claro, la pregunta del millón es esta. ¿Es de verdad el combustible del futuro? Para poder responder, primero tenemos que aclarar un concepto que es, bueno, el más importante y casi siempre el que más confunde a todos. Y aquí, ojo, porque esta es la clave de todo. El hidrógeno no es una fuente de energía como lo son el sol o el viento, es un vector energético. Piénsenlo así, es como una especie de batería recargable o un repartidor, almacena y transporta energía que se produjo en otro lado. Entender este punto es fundamental de verdad para todo lo que vamos a ver. Ok, pero entonces, si no es una fuente, ¿de dónde sale? Porque, a ver, sí, es el elemento más abundante del universo, pero acá en la Tierra no es que lo encontremos así nomás, libre y listo para usar. Hay que producirlo. Y para producirlo, ¿adivinen qué? Se necesita energía. Lo que nos lleva, lógicamente, a la siguiente gran pregunta. ¿Y cómo se hace? Y es justo acá donde la cosa se pone colorida literalmente. Seguro escucharon hablar del arco iris del hidrógeno. Y no es que el hidrógeno venga en colores, claro. Es una forma súper útil de clasificar cómo se produce y, más importante aún, qué tan limpio o sucio es ese proceso. Porque, y esto es clave, no todo el hidrógeno se crea igual. La forma en que se produce lo es todo. Eso define si estamos hablando de una solución real al cambio climático o si, bueno, simplemente estamos moviendo el problema de un lado a otro. El método de producción es la clave. A grandes rasgos, hay 3 colores que se llevan toda la atención: el gris, el azul y el verde. Piensen en esto. El gris es el malo de la película, el que contamina. El azul es como un intento de hacerlo menos malo. Y el verde es el héroe, el ideal que todos buscamos. Vamos a desglosarlos. Bien, empecemos por el gris. Este es, digamos, el rey actual. ¿Por qué? Porque es el más común. Se hace con gas natural y el problema es que en el proceso se libera un montón de dióxido de carbono a la atmósfera. Es barato, ¿sí? Y la tecnología ya la conocemos de sobra, pero su costo ambiental, es altísimo. Casi todo el hidrógeno que se produce hoy es de este tipo, para que se den una idea. Después viene el azul. La idea del azul es ingeniosa. Hagamos lo mismo que con el gris, pero capturemos ese CO2 antes de que se escape. Suena genial en teoría, ¿no? El tema es que en la práctica no es tan simple. Primero, capturar carbono es caro. Segundo, no se captura el 100%. Y tercero, y esto es un gran pero, todavía hay riesgo de fugas de metano, que es un gas súper potente. Así que es un paso intermedio, pero no la solución definitiva. Y por fin, llegamos a la estrella del show, el hidrógeno verde. El santo grial, por así decirlo. Acá la cosa cambia por completo. Usamos electricidad para romper la molécula de agua, el famoso H2O, y separarla en hidrógeno y oxígeno. Si esa electricidad viene de fuentes renovables como el sol o el viento, ¡bingo! ¡Cero emisiones! ¿El problema? Bueno, los problemas. Hoy por hoy es carísimo, necesita cantidades gigantes de electricidad renovable y todavía hay desafíos de eficiencia. Y ojo, que el arco iris es más grande. Hay otros colores que están apareciendo por ahí, como el turquesa, que es interesante porque en vez de CO2 produce carbón sólido que se puede usar, o el rosa, que usa energía nuclear. E incluso se habla del hidrógeno blanco, que sería hidrógeno que ya existe de forma natural bajo tierra. Pero bueno, todo esto está todavía en etapas muy tempranas. Bueno, ya vimos los colores y cómo se produce. Ahora, la pregunta es, ¿para qué se usa realmente todo este hidrógeno? Y prepárense, porque aquí es donde se cae uno de los mitos más grandes que hay sobre el tema. Ahí lo tienen, más del 90%. Es una locura, ¿no? Casi todo el hidrógeno que se produce hoy no es para energía, para nada. Se usa en la industria como materia prima. Entonces, por un lado, tenemos su uso actual, su trabajo de día, por así decirlo. Fabricar amoníaco para fertilizantes, ayudar a refinar petróleo, cosas superindustriales. Y por el otro lado, tenemos la visión a futuro, lo que escuchamos en las noticias, usarlo en camiones, barcos, aviones, para almacenar energía. Pero esa es la palabra clave, futuro. Esa no es la realidad de hoy. Ok, entonces con todo esto que vimos, ¿dónde queda el hidrógeno? ¿Es pura exageración o de verdad tiene un rol que jugar? Vamos a intentar poner las cosas en perspectiva. A ver, empecemos por lo bueno. Es súper versátil. Puede limpiar industrias que son muy difíciles de electrificar como la del acero o el transporte pesado. Eso es un puntazo.
Lo malo, pues, los desafíos que ya mencionamos. Todavía es ineficiente si miramos todo el ciclo, es caro y necesita una infraestructura totalmente nueva. Y ahora, lo interesante, y para mí esto es lo más importante. El hidrógeno no es un competidor de la electricidad, es un complemento. Nos obliga a pensar el sistema energético de una forma mucho más completa e integrada. Y esta frase lo resume todo a la perfección. No hay que pensar en el hidrógeno como el nuevo petróleo. No es algo que sacamos de la tierra y quemamos. Es más bien una herramienta, un intermediario. Para que se entienda mejor, hagamos una analogía con la electricidad hace más de un siglo. La electricidad no era una fuente de energía, era una forma de moverla. Necesitó cables, postes, toda una infraestructura nueva y cambió el mundo. Bueno, con el hidrógeno puede pasar algo parecido. No va a reemplazar a la electricidad en todos lados, para nada, pero sí puede ser la solución para esos problemas que la electricidad por sí sola no puede resolver. Piensen en guardar energía del verano para el invierno, o en hacer que un avión gigante vuele sin contaminar. Así que, al final del día, la pregunta correcta quizás no es si el hidrógeno es el combustible del futuro, como si fuera la única respuesta. La verdadera pregunta es, ¿cuál es su mejor papel en ese futuro? ¿Dónde puede aportar más valor? Definitivamente no es una solución mágica, una bala de plata, pero sí es una pieza importantísima y muy versátil en este rompecabezas gigante que es la transición energética. La clave al final será doble: producirlo de forma realmente limpia y usarlo de manera inteligente, solo donde de verdad haga falta.